John Maya, el gerente de EPM, va a poner este asunto sobre la mesa por primera vez ante el país, pero antes nos acompaña aquí en 6 AM. Señor gerente, qué bueno tenerlo en Caracol Radio. Buenos días para usted. Gustavo, muy buenos días para usted, para la mesa y todos sus oyentes. En términos que entiendan todos los colombianos, ¿por qué quieren vender? A ver, es muy simple, Gustavo. La industria de las telecomunicaciones es una industria que es muy intensiva en capital, en los cuales se traduce en que la tecnología cambia muy rápido. Cada 5 años se está cambiando de tecnología y eso implica que haya que hacer unas grandes inversiones en todo lo que es el sistema de telecomunicaciones, y eso implica que en este caso específico de EPM, como socio de UNE, tenga que hacer también unas erogaciones importantes. Y nosotros, como empresa prestadora de servicios públicos, tenemos otros negocios estratégicos más orientados a la prestación de servicios a la comunidad, como lo es generación, distribución de energía, aguas, gas y telecomunicaciones a través de un socio, y eso nos hace pues que esos recursos, ese capital que es necesario invertir allá, pues la mirada que estamos dándoles es que la tengamos que invertir en lo que es estratégico para nosotros. Esa es la razón fundamental por la cual estamos en este momento, pues se inicia el proceso de la enajenación, pero eso depende pues de lo que se decida en el Consejo de Medellín. Esta plata no va para la alcaldía, esta plata va para EPM. Sí, señor, toda esta plata viene a EPM con unas destinaciones específicas también, no es para caja ni para tapar ningún hueco, sino que tiene unas destinaciones específicas. ¿Y cuál es la situación financiera de EPM hoy? Bien, realmente nosotros, la situación financiera es buena de EPM. De hecho, este primer semestre que ya pues se presentó el balance a la Junta Directiva, tenemos unos resultados muy buenos, creciendo significativamente con los resultados del año anterior. Entonces en este momento la situación es buena. Sin embargo, y como lo dije desde el principio cuando ingresé a la organización, en el transcurso de la financiación para grandes proyectos, lo que se tiene estipulado en EPM, encontramos la organización con un déficit presupuestal de unos 5 billones de pesos, que ya en este momento, que no es pérdida, no es que tengamos dificultades, sino financiación de todos estos proyectos que se tenían programados, y ya lo estamos pues solucionando. De hecho, este primer año que creímos que teníamos que hacer otras desinversiones no se van a dar, porque como está comportando y como está manejando la organización, no tenemos pues esas apoyas por el momento. Estamos hablando con John Maya, el gerente de EPM. Nos escucha hasta ahora también don Juan Carlos Higuita, nuestro director de noticias en Medellín. Juan Carlos, ahí está el gerente para que usted le plantee su inquietud. Gerente, buenos días. ¿Qué se ha hablado del precio? Porque algo es el precio que está indicado en los libros, otro es el mercado accionario, que es muy diferente, y es algo fundamental. Cuando uno va a vender, uno tiene que saber por cuánto va a vender y cuál es el valor que le están poniendo también a esa negociación. ¿Qué saben de ese precio o cómo lo van a estipular? Juan Carlos, un cordial saludo. Mira, acuérdate que uno tiene una referencia que es el valor en libros. De hecho, y de pronto se han hecho algunas manifestaciones olvidando otras, y es en este sentido. El valor en libros de UNE, o las acciones que tenía EPM en UNE, estaban en el año 2022, estaban por el orden de 2,3 billones de pesos. En ese año 22 hubo un deterioro declarado de esas acciones de UNE que valieron más o menos 1.04 billones de pesos. Eso es lo que hace es que ya el valor en libros, con ese deterioro que se dio en el año 22, quedara en 1.3 billones de pesos. Sin embargo, a finales del año 23 hubo una capitalización hacia UNE de 600 mil millones de pesos, de los cuales 300 mil millones de pesos le correspondían a EPM pues como participante en ese 50%. Entonces eso hace que el valor en libros que se tenga en este momento es de 1.6 billones de pesos. Esa es una referencia. No quiere decir que por eso se pueda vender, porque ya después entra una valoración. Si el Consejo aprueba esa enajenación, entra una banca de inversión, hace la valoración de hoy de las acciones, y ese valor será el que se lleva a la Junta Directiva, y ese valor, si se aprueba en la Junta Directiva, pues es la manera como se venden las acciones.
¿Solamente se necesita el visto bueno del Consejo? ¿No tiene que mediar nadie más? ¿Ninguna superintendencia? ¿Solo el Consejo? No, el Consejo de Medellín es el que autoriza la enajenación de ese activo, porque el dueño es el municipio de Medellín, y ese es el que autoriza, y después el tránsito en la Junta Directiva, pues para ese valor de referencia que se pueda tener de la acción, la Junta Directiva está de acuerdo, no, dice no, está muy bajito, o ese es el valor, y ya con eso se entraría a la negociación. Gerente, había cuenta de que estamos también en el escenario de negociaciones entre Millicom, es decir, Tigo y Telefónica, y la posibilidad de que el Estado también venda su parte, que viene de la época de Telecom. ¿Qué dice el gobierno de esta enajenación que piden ustedes? Pues por el momento no hemos hablado, pero lo que entendemos es que el gobierno también está entrando en negociaciones de, primero, la fusión como Movistar para poder optimizar costos y poder hacer una cobertura mucho más amplia. Eso ya se está haciendo. Y lo otro es que el gobierno también pues se le hará la propuesta, tengo entendido, por parte de Millicom de comprar esas acciones. Y entonces eso haría que en el mercado de las telecomunicaciones hoy en Colombia, en los cuales hay un jugador muy grande, que en este caso es claro que tiene más de la mitad del mercado, pues entraría ya, si se da esta negociación o estas transacciones que se están planteando tanto con el gobierno nacional como con EPM, ya entraría otro jugador con mucho más músculo en la competencia, y yo creo que eso también es muy importante dentro del mercado de las telecomunicaciones, que no haya un solo jugador. De hecho, y sabemos todos que hace muy poco WOM entró muy fuerte, quebrando precios, haciendo unas promociones pues muy agresivas, y hoy tiene otra situación muy compleja, en los cuales ya pues sale prácticamente del mercado en Colombia, y hace que ese negocio, esa industria de las telecomunicaciones sea muy, como te digo, inicialmente muy intensiva en capital, y que varía muy rápido la tecnología, y eso implica que haya que hacer una adaptación a los sistemas también muy rápido para poder responder al mercado. Por supuesto, ustedes no pueden dedicar más gasto de su función a participar en un negocio de telefonía que requiere de esas inversiones. Ahora, como usted dice, ese Tigo quedaría muy fortalecido porque es el Tigo de Millicom, más Telefónica, más posiblemente el Estado. Pero ¿y qué pasa si Millicom no compra? ¿Qué hacen ustedes? Hay un proceso en la ley 226 en los cuales hay un procedimiento. Primero se ofrece, si eso se aprueba en el Consejo, es importante, al sector solidario, a sectores especiales. Después hay Millicom tenía una preferencia de tomar esa decisión de comprar, se ofrece al mercado. Si eso no se da, nosotros tenemos una cláusula de salvamento de salvar el patrimonio público. Venga, hombre, nosotros como EPM estamos interesados en vender estas acciones. Venga, Millicom, con un acuerdo que se hizo de accionistas, salimos juntos a vender estas acciones. Entonces esa es como la ruta para la venta de las acciones. Si eso no se da en ninguna de esas fases, pues seguimos siendo socios de Tigo. Gerente, hoy el exalcalde Daniel Quintero ha dicho que denunció ya al alcalde de Medellín, a los concejales, porque según él se están perdiendo cerca de 1.4 billones de pesos ya en esta negociación. ¿Qué responder? Y si la pérdida ustedes sí la calculan de esa magnitud, de 1.4 billones de pesos. Es lo que dije anteriormente. En el año 22, que estaba en la administración de él, la empresa Millicom tuvo un deterioro de 1.04 billones de pesos, y el valor en libros en ese momento en libros estaba en 2.3. Por eso, si le descuentas el billón, te quedan 1.3 más la capitalización, que fueron 300.000 millones de pesos por parte de PM, entonces el libro quedaría en 1.6 billones de pesos. Pero el deterioro que se dio en la organización fue en el año 2022, que era la administración del señor Quintero. ¿Hubo deterioro en la administración de Quintero entonces? Sí, hubo un deterioro de 1.04 billones de pesos. Muy bien. Gerente, sé que se tiene que ir a la rueda de prensa, pero antes una última inquietud de nuestra colega Isabel, también en Caracol Radio Medellín. Isabel, la escucha el gerente de EPM. Gerente, hay cuestionamientos sobre en qué se va a invertir esos recursos que lleguen de la venta de Tigo Une, porque no se va a cambiar un activo por otro, sino que va a proyectos, algunos que no son el objeto de EPM, como la inversión en startups. ¿Qué decir sobre esto? Que la preocupación es que se terminen perdiendo esos recursos que se inviertan. No, y es muy importante, Isabel, que hagas esa pregunta, porque los recursos de esta enajenación sí se da
entrarían en la EPM, no van para el municipio de Medellín. Y entrando a EPM, tiene unas destinaciones específicas. Son 4. La primera es tener en términos de la educación y en becas, que vamos a reactivar las becas que tenía EPM. Tenemos y educación y empleo, obviamente, con la capacitación. Un fondo de capital para innovación, ciencia y tecnología. Es emprendimientos, todas estas inversiones que se hacen en la startup, poderlas potenciar desde la mirada del objeto de EPM, de servicios públicos, todo lo que vaya relacionado. No es cualquier innovación que le vamos a apostar, sino que vaya orientada a lo de los servicios públicos. El tercer punto es la valorización de residuos. Tú más que nadie sabes, estando aquí en Medellín, que hoy tenemos un problema complejísimo con el tema de los rellenos sanitarios, que en la pradera también desafortunadamente venimos con una situación muy compleja derivada de unas decisiones que no se tomaron en la administración anterior y que ha hecho que ese relleno sanitario pues ya sea obsoleto, que tengamos dificultades. Ya definimos con EPM a través de unos estudios que se hicieron de una consultoría cuál es la tecnología que vamos a utilizar para la valorización de esos residuos. O sea, ya no vamos a ir paulatinamente dejando el relleno sanitario y dedicarnos a hacer estas tecnologías. Parte de esos recursos que puedan ingresar a EPM serán pues para hacer estas adecuaciones, esta infraestructura para la valoración de residuos sólidos. Y otra cosa que es muy importante, el último punto, es la conectividad. Nosotros como EPM tenemos una red de comunicación muy basta, una red de comunicación muy robusta, porque todas nuestras subestaciones, todo nuestro sistema de EPM lo tenemos con fibra óptica, enlazada con fibra óptica, inclusive muchos municipios, inclusive en otros departamentos fuera de Antioquia. Nosotros lo que esperamos es que si esto se da, utilizar esta red que tenemos nosotros de conectividad, hacer la autopista, no ser comercializadores. Nosotros no vamos a entrar en el negocio de la comercialización, pero sí, por ejemplo, escuelas, hospitales, las mismas comunidades en las colas de esos circuitos que nosotros llamamos en las subestaciones, que puedan tener esa conectividad. Ellos, las comunidades, si se puedan asociar, pueden hacer esa comercialización o la conectividad de Internet para todas estas viviendas. Entonces, ese cuarto punto también es muy importante, siendo muy claros y dando también muy explícito de que no vamos a ser comercializadores, sino utilizar esa infraestructura que tenemos de conectividad para la gente que hoy no está